Hola, buenas tardes. Voy a explicar esta tarde el condicionamiento clásico de Pavlov. Podéis encontrar en internet un montón de vídeos sobre este tema, pero en mi opinión muchos de ellos están incompletos. Así que me he lanzado a hacer mi propio vídeo. Es una teoría clásica, pero a su vez es una teoría moderna porque se sigue utilizando intensamente, sobre todo en el terreno, el campo neurocientífico. Debéis tener en cuenta una serie de conceptos, de dos tipos. Los primeros que tenéis ahí son conceptos que tienen que ver con la investigación experimental. La variable independiente es la variable que manipulamos, la variable dependiente es la variable efecto. La variable independiente sería, por ejemplo, la cantidad de comida que le introducimos al perro en un experimento, el experimento de Pavlov, y la variable dependiente sería, por ejemplo, la cantidad de saliva que el perro produce. Estamos en una situación experimental, hay que manipular variables, hay que medir los resultados en la variable dependiente y hay que controlar las variables contaminantes que afecten negativamente al experimento, como por ejemplo el ruido o eh, la, el hambre que tenga el animal o la densidad lumínica. Desde el punto de vista del condicionamiento clásico hay una serie de estímulos que paso a comentar. El estímulo neutro es un estímulo que por sí mismo no produce una respuesta. Por ejemplo, Pavlov utilizó el sonido de un metrónomo, utilizó el sonido de una campana y el sonido de una caja de música. Por sí mismos ellos solo producen una cierta orientación, pero no una respuesta específica. Sin embargo, el estímulo incondicionado sí produce una respuesta siempre automática, siempre específica y que llamamos respuesta incondicionada. Un estímulo incondicionado puede ser, por ejemplo, una descarga eléctrica que va a provocar una respuesta de dolor, y en el caso de Pavlov era comida seca que el perro al introducirla en la boca, en contacto con la lengua, producía salivación. La salivación, en el caso de Pavlov, es la respuesta incondicionada y tras varias asociaciones con un estímulo neutro, por ejemplo una campana, se va a producir un determinado tipo de respuesta que Pavlov llamó condicionada, pero eso pasaré a explicarlo más adelante. El estímulo condicionado es un estímulo que se tiene que generar a partir de un estímulo neutro, en asociación con un estímulo incondicionado. Y la respuesta condicionada es la respuesta producida por el estímulo condicionado. Más adelante lo entenderéis mejor dentro del experimento. El método de Pavlov es experimental, como he dicho, se realiza dentro, por lo tanto, de un laboratorio en condiciones de control. Y el objetivo inicial de Pavlov no era buscar ningún fenómeno de condicionamiento, sino estudiar el control neurofisiológico de las glándulas salivares, es decir, cómo las glándulas salivares funcionan y producen saliva cuando el perro comía. Las condiciones de experimentación suponían que el perro debía tener hambre. Pavlov controlaba la variable independiente, es decir, la cantidad de comida que le proporcionaba al perro, de comida seca, y medía la variable dependiente, que es la cantidad de saliva, y lo medía en una probeta en centímetros cúbicos, ¿no? Él desarrollaba todo un procedimiento, un mecanismo por el cual podía medir en una probeta esta saliva producida por las glándulas salivares. En el procedimiento, que lo podéis ver en un vídeo del cual tenéis un link al final del texto, en la última diapositiva, en referencias. En este procedimiento, Pavlov estimulaba la lengua del perro con la comida seca, ese es el estímulo incondicionado, en condiciones experimentales de hambre. Y esto producía una respuesta automática o refleja de secreción de las glándulas salivares, ¿no? Una respuesta que él medía a través de un dispositivo, de tal forma que la saliva iba a parar por un tubo hasta una probeta. Lo podéis ver en el experimento del final, en el vídeo. Pero sucedió un condicionamiento, una circunstancia accidental, como muchas veces pasa en ciencia, los accidentes son más importantes que lo que pretendemos. Y resulta que al mismo tiempo que se producía el experimento, Pavlov utilizaba un metrónomo. Un metrónomo sirve para medir, sirve para controlar los tiempos en música, y este metrónomo tenía
como todos los metrónomos, un sonido para marcar la medida. Bien, pues el perro se condicionó al sonido de tal manera que el perro empezó a salivar antes de empezar a comer, es decir, se condicionó al sonido del metrónomo. Este sonido inicialmente neutro se condiciona, por lo tanto, accidentalmente y se va a convertir, como nos va a decir Pavlov posteriormente, en un estímulo condicionado. A partir de ahí, Pavlov se da cuenta, ahí está la habilidad de Pavlov, la capacidad de darse cuenta de lo que ha pasado y lo va a incluir ya dentro del experimento a través de diferentes sonidos, un sonido de una campana, un sonido de una caja de música y el propio sonido del metrónomo. Bien, aquí tenéis un dibujo de cómo era la situación experimental, donde está el experimentador, el perro sujeto, una pantalla donde el perro no puede ver al experimentador, tampoco puede ver dónde se producen los sonidos, el plato de comida, etc. Bien, aquí tenéis una secuencia de cómo se produce el condicionamiento y es importante ver el mecanismo de formación temporalmente. Fijaros, en la sesión primera se introduce el estímulo incondicionado. Se produce el estímulo incondicionado, que es la comida seca, y se produce una respuesta incondicionada, que es la salivación, ¿no? Y se mide esa respuesta en la probeta y se ve que produce 25 centímetros cúbicos. A continuación, en la sesión segunda se introduce el estímulo neutro, que es la campana. La campana u otro, ¿no? Bien, he puesto el ejemplo de la campana, pero podría ser otro. A continuación se introduce nuevamente el estímulo incondicionado, que es comida seca, y siempre que se produce un estímulo incondicionado va a haber una respuesta incondicionada que es salivación, en este caso de la misma cantidad, 25 centímetros cúbicos. En la tercera sesión ya introducimos el estímulo neutro, que es la campana. Bueno, estaba también en la anterior, ¿no? Y seguimos introduciendo el estímulo incondicionado y se sigue produciendo la respuesta incondicionada. Y así lo hacemos durante 3 sesiones, de tal forma que en esas 3 sesiones hemos introducido estímulo incondicionado. Pero ya en la cuarta sesión retiramos el estímulo incondicionado, ya no aparece, y solo aparece el sonido de la campana. Y observamos, y observó Pavlov, que se produce la salivación y que se produce además en unas cantidades muy similares al caso anterior. Bien, esto nos lleva a seguir introduciendo en diferentes sesiones el sonido de la campana y a observar en la variable dependiente los efectos. Pero vemos que en los efectos la cantidad de saliva que genera el perro va bajando, 25, 20, 15, 5, y en la sesión octava ya no produce saliva. Es decir, por mucho que introducimos la campana, el perro ya no saliva, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues se ha producido una inhibición de la respuesta, una inhibición de la respuesta condicionada. Bien, para volver a activar el condicionamiento tenemos que volver a incluir otra vez el estímulo incondicionado, que es la comida seca. Entonces en la sesión novena hacemos sonar la campana, ponemos el plato de comida y el perro vuelve a salivar, pero con una respuesta incondicionada, no condicionada, incondicionada, porque corresponde al estímulo incondicionado y el resultado son 25 centímetros cúbicos. En la siguiente sesión retiramos nuevamente el estímulo incondicionado y aparece el sonido de la campana y el perro vuelve a salivar, pero cuidado porque si seguimos con más sesiones y no metemos de vez en cuando el estímulo incondicionado, volverá a pasar lo mismo, es decir, que se inhibirá la respuesta condicionada. Bien, los estímulos incondicionados pueden ser de muy diverso tipo. Aquí han hecho falta tres asociaciones, 3 sesiones para que se produzca el condicionamiento. En los casos de estímulos incondicionados muy poderosos, como por ejemplo descargas eléctricas o vomitivos, no hace falta tantas sesiones. Con una sola sesión, con una sola asociación, es suficiente para producir el condicionamiento, como pasa en los condicionamientos fóbicos. Aquí tenemos un resumen simple para entenderlo, para verlo rápidamente, pero incompleto, ¿no? Y finalmente aquí tenemos un ejemplo de cómo actualmente se utiliza en la investigación neurocientífica. Esto obedece al laboratorio de José Ledús, un gran investigador en temas de
emociones relacionadas con el miedo, de la emoción del miedo. Y vemos tres circunstancias, tres momentos de asociación, de condicionamiento de un ratón de laboratorio. En el proceso de habituación del día 1, el ratón se le mete dentro de una caja metálica, el ratón se habitúa, se acostumbra a estar en esa caja, no se le somete a más estímulos. En el segundo día se produce el condicionamiento aversivo, se produce una descarga eléctrica en la parrilla de la caja y a su vez, previamente a la descarga, se introduce un estímulo neutro que es un sonido, un determinado sonido. Por lo tanto, el ratón va a asociar sonido con descarga eléctrica. La respuesta es incondicionada, es de dolor, ¿no?, para el ratón. En el día tercero ya solo se introduce el sonido, ese sonido ya no es neutro, es condicionado y por lo tanto el ratón va a tener una respuesta también de dolor, una respuesta de temblor, que es lo normal ante un estímulo aversivo, incondicionado o condicionado. En la parte izquierda tenéis un esquema de cómo todo este proceso, este mecanismo de condicionamiento se produce en la amígdala, en las diferentes zonas de la amígdala, en lateral, basal y central, y cómo ahí tenemos la explicación neurofisiológica. Bien, para finalizar tenéis unas referencias con un texto original de Pavlov disponible online, el vídeo explicativo del experimento y un link al Instituto de Investigación de Ledús, por si os interesa profundizar más en el tema del miedo. Espero que esto os sirva. Muchas gracias, amigos, y hasta el próximo vídeo.